Feliz sábado, hermanos, nuevamente. Es un gusto, un placer poder ver a su pueblo acá. Eh, yo no soy un gran orador. Mi profesión es ser médico. Me desempeñé aproximadamente como unos 23 años en Nicaragua, trabajando en hospitales, en todo tipo de situaciones que me tocó vivir. Pues mi experiencia como médico y como garante de la salud, porque este mundo está muy enfermo. Este mundo adolece de tanta salud. América Latina y aún Estados Unidos son países que tenemos las mismas características epidemiológicas de muchas enfermedades, las cuales hasta el mismo pueblo de Dios le ha tocado que enfrentarlas. Todos como humanos enfrentamos en determinados momentos de nuestras vidas problemas serios de salud. Eso tiene un alto costo para los gobiernos. Para sostener la salud se han hecho sinnúmeros de hospitales de todo tipo. Hospitales para tratamiento del cáncer, hospitales para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, hospitales para tratar las enfermedades de la mujer, para el cáncer cervicuterino. Cuántos millones se dedican del presupuesto de cada nación para mantener la salud? Estaba leyendo estadísticas de México, ¿verdad? Porque México, como país de América Latina, es uno de los que tiene las escuelas, una de las mejores escuelas de medicina, y muchas de Centroamérica, como por ejemplo las de mi país, que están eh, unidas, digamos así, estandarizadas con todos los conocimientos a nivel mundial, con muchas escuelas de ginecobstetricia, por ejemplo, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, que tienen excelentes escuelas que forman a médicos conscientes y comprometidos con los pueblos, porque muchas veces la profesión de la medicina es un motivo a veces para sentirse orgulloso en la familia, y a veces también el ego se eleva, pero ese no es el motivo por el cual debiera de ser así. Y lo otro es la remuneración, porque muchos estudian medicina con fines de lucro, sobre todo en países como en Europa y en Estados Unidos, porque la medicina en muchos países como en Europa, Francia, les hablo de España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, es una profesión mercantilista que al doctor le trae mucho dinero, mucha plata y viven bien. Mis hermanas me decían, oh, si tu hermano te hubieras venido, me dice, hace como 15 años cuando mi mamá te decía que te vinieras, mi mamá se llamaba Violeta, ahora en paz descanse, me decía, si tú te hubieras venido aquí, tuvieras mucha plata, hubieras venido a estudiar esto y esto, lo otro, pero realmente a mí como médico nunca me interesó el poder hacerme millonario con la medicina. Siempre he tratado de servir a las personas eh, con un corazón abierto, he sido accesible a las personas. Cuando me mandaron a capacitar en muchos estudios allá en Nicaragua, pues yo fui humildemente, traté de ser el mejor estudiante, saqué muy buenas calificaciones, gracias a Dios. Dios siempre permitió que yo fuera cabeza y no cola, y donde yo trabajaba, pues me desempeñaba como un buen médico, sobre todo porque la población quedó contenta de todo el trabajo que yo hice durante mi estadía. Pero eso no se logra, hermano, de la noche a la mañana. Eso solamente se logra cuando uno tiene humildad. Por eso cuando estudiamos ahora en la mañana el repaso de la cartilla de escuela sabática, la presunción, el orgullo, ¿verdad? El hablar de los demás, el criticar, mucho se da a veces en los ámbitos laborales, también allá en los hospitales se da mucho, que hablan de los compañeros, el mal manejo que hiciste de esta enfermedad, y ese médico no es bueno, y ese médico te dijo tal cosa. Esas murmuraciones y eso de hablar en contra de las personas cuando incluso no están ni presentes las personas para poderse defender, emitimos juicio y nos convertimos en juicio y señalamos a los demás. Y no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito espiritual. Y eso traspolado también a la iglesia. Se convierte también no solamente en un pecado nefasto, sino también en una muy mala costumbre que se nos ha arraigado en el corazón. Pero esta mañana yo les traigo un mensaje muy especial, un mensaje traído de jóvenes que vivieron una época muy difícil. En toda la época han habido
guerras, han habido situaciones donde se ha intervenido militarmente en muchos países y se han sacado personas. Para la Segunda Guerra Mundial, Hitler acabó y exterminó con casi 6 millones de judíos en el Holocausto. 6 millones de personas murieron. Solamente los rusos perdieron aproximadamente 20 millones de jóvenes en la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Solamente metiendo la Segunda Guerra Mundial, no metamos la Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914 y terminó en 1918, y esa fecha para algunos de nosotros tiene mucho significado. Mas sin embargo, con todo lo que ha pasado en las intervenciones militares, Israel no fue la excepción. Israel se había dedicado a la adoración, a la idolatría, a la lujuria, a comer malsano, a comer lo que se les diera la gana. Eran intemperantes, y todas esas situaciones, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Daniel, como en los tiempos de Jeremías, como en los tiempos de Isaías, que perseguían a los profetas, y todo aquel que se levantaba y levantaba la voz y quería amonestar al pueblo, exhortar al pueblo, siempre se le tapaban la boca. Querían siempre el diablo, Satanás, taparle la boca a las personas que querían pronunciar la verdad, o decir la verdad, o hacer cambios drásticos en la sociedad y sobre todo en la religión o en la espiritualidad. Cuando estos muchachos fueron llevados a Babilonia, ellos brillaron aquí en Babilonia. Venían de mezclarse con jóvenes que eran también de la misma edad de ellos, porque se calcula que más o menos Daniel y sus 3 compañeros tenían una edad adolescente. Eran muchachos entre 18 y 20 años de edad, jovencitos, así como algunos de los que están acá. Pero ellos se convirtieron en algo muy especial. ¿Saben por qué? Porque entendieron el papel que Dios tenía para ellos. Y ellos estaban en comunión. ¿Ustedes creen que esas costumbres que tenía Daniel de orar en la mañana, de orar al mediodía, en la noche, ustedes creen que eso amanece como por arte de magia, como por el azar, verdad? Sí, que se viene por así, ¿no? Eso es algo que se inculca desde la niñez. ¿Qué están haciendo ustedes, padres, para inculcarles a sus niños que en la mañana hay que orar, que al mediodía hay que orar, que en medio de un hospital, cuando yo tenía una emergencia y me llegaba un parto y le decía, Señor, yo, hermanos, así hacía, yo no pretendía saberlo todo. Esta mujer viene con la presión 170 sobre 120, trae una preeclampsia y esta mujer se me va a morir. Una enfermera que estaba incluso conmigo una vez, que es evangélica, se llama Sobeida Montes, se arrodilló, y aquel sangrado que tenía esta mujer con la preeclampsia, hoy su niña, que yo la conozco muy bien, se llama Sarita. Sara, le digo yo, tiene aproximadamente 18 años. Yo estaba bien joven todavía en ese entonces, no tenía mucha experiencia médica, pero yo siempre aprendí a depender de Dios, aún cuando se me presentaran situaciones difíciles. Porque una mujer, si en Nicaragua se me muere de una hemorragia posparto, ay de mí, que se me muera. Inmediatamente agarran el expediente y me llaman a un juicio y me sientan en el banquillo de los acusados y me dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Aplicaste o no aplicaste las normas internacionales de medicina en el manejo de la preeclampsia? Y me cuesta mi cabeza, me cuesta mi trabajo, me corren y me despiden, y sin un centavo. Todos mis incentivos y todos se vienen al suelo. ¿Y saben qué es lo peor en Nicaragua? Que al médico que lo despiden, en ningún lugar del Ministerio de Salud o de la atención pública o ningún hospital es admitido. Prácticamente como que te quiten tu licencia cuando cometes una negligencia médica. ¿Cuántas negligencias médicas yo he escuchado aquí en este país y quedan a veces impunes? Con mis hermanas hace poco pasó una y se quedó impune. Un médico internista, no sé si era internista, le dio maltrato. Pero como, ¿verdad?, no muere el amor de Cristo en los corazones, la gente se vuelve aquí liberal, hacen lo que desean, los médicos también así. No es que esté hablando mal del sistema, pero eso pasa. Yo lo he podido ya vivir en los meses que tengo acá. Igual era en California, cuando estuve en California, lo mismo. A mí me llegó un bill solo por hacerme la prueba de tuberculosis de $400. Más yo había pagado $67 cuando me hice la prueba allá en Modesto, la prueba de tuberculosis cuando entré al país. Allá la hacen gratis en mi país. Y aquí $400. Entonces me dice Patricia, que es adventista, me dice Patricia Sarmiento, Nelson, te estoy llamando, me dice, porque así no quiero que se te afecte tu récord, porque aquí este doctor te está cobrando $400, pero si eso es irrisorio, eso no es más que una pruebita tonta que me sacaron una muestra de sangre y todo, pero como todo es dinero,
y todo se mueve con dinero. Pero gracias a Dios, en todos los momentos, el Señor estuvo conmigo. Y en la práctica médica que yo pude tener, ¿verdad? De esta serie, que en la tarde vamos a hablar algo sobre temas importantes, aquí acá están a salud, vamos a hacer algunas pruebas acá, ¿verdad? Vamos a tomar presión arterial. Lástima que no pude conseguir porque de todas maneras ustedes ya no andarían en ayunas para hacer pruebas de glucosa en sangre. Pero por lo menos hacerles pruebas de presión arterial así al azar para ver, porque uno de los problemas mayores que tenemos en la salud pública son las enfermedades cardiovasculares. Hay muchos problemas en el corazón, hay muchos problemas en las arterias nuestras, hay muchos problemas de aterosclerosis, de colesterol alto, etcétera, etcétera. Problemas de diabetes, de hipertensión arterial, de derrames cerebrales, y todo eso ha causado problemas serios. Pero ¿de dónde es el origen de esto? En algo que vamos a ver esta mañana. Cuando estos muchachos llegaron a Babilonia, traídos en el cautiverio, llevaban en su corazón la presencia de Dios. Llevaban la presencia de Dios en su corazón y habían hecho un pacto con Dios de serle fiel aún en circunstancias muy difíciles. Y se propusieron en su corazón serle fiel a Dios, pese a que eran muchachos adolescentes y jóvenes. Veamos la siguiente diapositiva. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un eunuco podía ser un hombre castrado, ¿verdad? Los castrati también en italiano. En Italia existieron los castrati, que eran muchachos que cantaban muy bien, que los castraban desde los años mozos para que cuando llegara la adolescencia no les cambiara la voz. Ustedes saben que nosotros los varones, cuando ya la testosterona a partir de los 12, 13 años comienza a aumentarse en sangre, nosotros nos volvemos más roncos, más grave, la voz de hombre, de varón. Entonces, estos castrati, o en italiano, los castrados, que eran los eunucos, podían ser también no eunucos castrados, pero eran hombres al servicio de un reinado, al servicio de un rey. Y era el encargado de la alimentación, del hospedaje y de todo el habituallamiento y la logística que estos muchachos iban a tener. Imagínense, llegaron una gran cantidad de jóvenes. No solamente llegó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego con ellos, llegaron una gran cantidad de jóvenes, pero estos 4 muchachos decidieron ser algo importante que la iglesia necesita conocer hoy. ¿Saben qué cosa es? Ser remanente, reparador de portillos. Eso es lo que nosotros necesitamos ser en nuestra sociedad para iluminar al resto. Entonces, estos muchachos decidieron ser reparador de portillos. Donde los demás fallaron, ellos lograron reivindicar el nombre de Dios. Porque cuando ellos entraron a Babilonia, entraron a un país, a una nación corrompida, donde comían lo que querían, donde las grandes viandas y los grandes platos de comida eran de cerdo, de vaca, de res, de lo que sea, vino, licor y todo tipo de comidas. El arte culinario allí era tan especialista en Babilonia, ¿verdad? Estaban en la corte del rey. Y estos 4 muchachos llegaron con un propósito en su corazón de serle fiel a Dios en todo. Y decidieron ser un remanente dentro de todos los corrompidos muchachos que habían entrado de Judá, porque habían una gran cantidad de jóvenes que habían entrado que no tenían los principios que estos muchachos tenían. Daniel es llevado entonces cautivo con el pueblo hebreo aproximadamente en el año 605 de Cristo, junto con sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego. Conocemos la historia, ¿verdad? En estos años, las dinastías de Nabucodonosor, Belsasar y todos los demás, pues tenían en cautiverio a todos los pueblos. Y Dios permitió, dice el Espíritu de Profecía, que Dios permitió que estos hombres llegaran para que también muchos alcanzaran salvación, muchos fueran llevados a adorar a un Dios, porque el politeísmo, la idolatría, afloraba a flor de piel en cada uno de los habitantes de este mundo babilónico. A estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué cosa? Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que les dio inteligencia y conocimiento? Cuando usted llega a una universidad y usted es un adventista del 7º día y sobre todo de la reforma, se supone que usted va a brillar en esa universidad, se supone que usted va a ser una luz para los demás, pero si esa luz usted la esconde,
y en vez de ser luz, usted se deja influenciar, o este muchacho, esta muchacha, o este adulto, porque hay mucha gente adulta que incluso están sacando carreras universitarias. Yo conozco allá señores que tienen 40, 50 años y terminaron la carrera de medicina y están sacando derecho. Yo conozco doctores allá que tienen hasta 3 carreras. Siguen estudiando porque hay gente que tienen 40, 50 años y aunque no ejerzan el derecho, la abogacía, sí, se estudian abogados. Yo conozco doctores que son periodistas, son abogados, son cirujanos. Les gusta llenarse de títulos, les gusta poner el poco de títulos ahí. Yo soy abogado, porque hay gente que es así, ¿verdad? Yo no voy a juzgar, pero cada quien es la vanagloria del mundo. La mucha letra mata, dice también la escritura. Pero hay gente que le gusta, entonces llegan adultos también estudiando. Pero cuando usted llega a una universidad de aquí del mundo, si no tiene la oportunidad de llegar por ejemplo, a Loma Linda o a Andrew o alguna universidad cristiana donde se mantengan principios cristianos, sino que va quizás a sacar una especialidad al Memorial Jackson o aquí al Stanford, verá que queden en Palo Solo, acá en la Bahía, etcétera, donde se sacan especialidades médicas o enfermería. Usted llega con un propósito ahí, usted llega, se supone que va a ser luz, que va a ser una persona que va a brillar en ese lugar y que usted es cabeza y no cola, y que usted va a llevar esos principios y que usted también va a predicar el evangelio a esos compañeros que usted tiene, para que esos compañeros también conozcan la luz que usted tiene también en su corazón. Y estos muchachos llevaron esa luz, tuvieron entendimiento, y Daniel, además de todo lo que sabía de ciencias y letras, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Él se especializó en sueños y visiones. Y era un muchacho, decimos nosotros en Nicaragua, un chavalo, un muchacho. Miren lo que pasa. En Babilonia, a todos los jóvenes cautivos, la Universidad de Babilonia y su filosofía querían cambiar la mentalidad de los hebreos. Si usted llega a una universidad, usted o sea bendición para los demás, o la influencia del mundo va a entrar en usted. O usted es influencia para el mundo, o usted va a ser influenciado por el mundo. Y usted cuando salga de los 6, 7, 8 años, que puede tardar una carrera de la salud, usted a lo mejor ya no va a ni querer venirse a sentar aquí ni a adorar a esta iglesia, porque usted ya viene mundanalizado. Pero estos muchachos decidieron ser luz, decidieron ser diferentes, hacer el cambio. Dice aquí, la mentalidad de los hebreos que habían adquirido en Israel. Ellos venían con una educación de allá de Israel, ¿verdad? De adorar una religión monoteísta. Pero un deseo ardiente en su corazón de mantener su fidelidad a Dios fue más fuerte que el poder jerárquico y las ideas paganas en cuanto a la dieta, en cuanto a la adoración y en cuanto a las costumbres. Estos muchachos se propusieron algo en su corazón y lo iban logrando. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Le cayó bien, le pareció un muchacho inteligente, le pareció un muchacho de buenos modales, porque de hecho muy seguramente eran hijos bien portados. Y si eran hijos bien portados en la casa y habían sido hijos bien educados, entonces cuando usted es bien educado en su casa, usted sabe comportarse donde el vecino. Cuando usted es educado en un país del tercer mundo, por ejemplo, usted llega a ser educado en Francia, en Italia, en Alemania o en otro país del primer mundo. Porque la educación, ¿dónde comienza? Comienza en la niñez, comienza en su hogar la educación. Y estos muchachos llevaron eso, por eso cayeron bien. A lo mejor no era por su linda cara ni porque eran jovencitos, sino por su comportamiento, porque eran jóvenes que caían en gracia. Y a los jefes de los eunucos, Melzar dijo, me parecen que son buenos chavalos, estos son buenos muchachos, se miran que son bien portados. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida, porque ya habían entrado en una como discusión, y los muchachos habían dicho, no, nosotros no comemos cerdo, nosotros no comemos bistec encebollado, nosotros no comemos chorizo, nosotros no comemos esto. Y entonces les dice el jefe de los eunucos, y entonces ustedes, ¿qué es lo que comen? ¿Cómo se van a alimentar? Porque aquí, para que ustedes estén sanos, ¿verdad? Estén sonrosados, las mucosas de aquí de los ojos, no miren que tienen anemia y que están pálidos, ustedes necesitan comer carne, ustedes necesitan comer esto, comer lo otro. Y ustedes me están diciendo que no. Entonces, estaba preocupado Melzar porque dijo,
¿qué cuenta le voy a entregar al rey cuando estos muchachos que se miran que son inteligentes, que son talentosos, me están diciendo a mí que no van a comer lo que nosotros les comemos? Entonces ellos propusieron su dieta, la dieta que Dios que dio. ¿Dónde la dio esa dieta? En Génesis 1, en el Edén, en el Edén. Estos muchachos habían pasado cuántos siglos ya y seguían manteniendo el propósito en su corazón de nutrirse y alimentarse sanamente con la dieta que Dios les dio en el Edén al ser humano. No solamente a los israelitas ni a nadie, se lo dio a toda la raza humana. Entonces preocupado le dice, que señaló, dice, vuestra comida y vuestra bebida, porque eran buenos al vino. El vino era escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que hierre por esto no será sabio. Hay mucha gente, aquí hay mucho consumismo de licor. Aquí Las Vegas es un lugar donde por todos lados usted va a ver Burger King, McDonald's, todo edificio que inauguran acá, como le venía diciendo al hermano Villegas hoy en la mañana, todo edificio que aquí inauguran, siempre hay sus lugares de comida rápida y comida esto y vinos y todo. Cuando yo entré al aeropuerto de Las Vegas, lo primero que vi es un montón de casinos, los bares ahí con alcohol y todo, ¿verdad? Porque eso es así, eso es el negocio redondo. La comida y el licor es un negocio redondo que da mucha plata en todos los países. Eso es el consumismo, ¿verdad? Y entonces eso también era la moda. Babilonia no era la excepción a Las Vegas, a Missouri, a Miami. Usted va a ver por todos los estados, en Nicaragua también, Honduras, usted va a ver los grandes bares. Son los lugares donde más prospera. Los lugares de comida rápida, donde hay pizza, donde hay poco de grasa, donde hay poco de queso derretido, con un montón de chorizo encima y todo. Y las bebidas y el licor y la gaseosa, aquel poco de azúcar, toneladas de azúcar que le metemos al cuerpo. Pero cuando ya tenemos diabetes, ya no queremos tener problemas. Y nosotros los hemos acarreado desde niños. Pero estos muchachos dijeron, pues luego que él vea, dice, vuestros rostros pálidos, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea que prácticamente, si ustedes no están bien nutridos, aquí yo voy a tener problemas. Mi cabeza va a rodar porque yo soy el encargado de ustedes y yo debo de darles la dieta. Pero ellos dijeron no. Se propusieron hacer lo siguiente. Y el rey fijó la dieta y dio la orden del tipo de alimentos que debían comer los jóvenes cautivos. Y si no la cumplían, se atendrían a sus consecuencias y cortar la cabeza al jefe de los eunucos, que era Melzar. Aquí podemos ver a los muchachos. Sin embargo, Daniel y sus compañeros, en su lealtad a Dios, tomaron la decisión de ser el remanente de Israel en su desobediencia y apostasía de la verdad y de la adoración a Dios. Ellos decidieron ser la diferencia. Melzar consintió entonces en ello, pues llegaron a un arreglo, ok, porque los muchachos le dijeron, no te preocupes, le dice, nosotros vamos a comer esto y vamos a ver qué es lo que ellos plantean. Aunque con temor de que esa concesión, escribe la sierva del Señor, Melzar consintió en ello, dice la hermana White, aunque con temor de que esa concesión pudiera desagradar al rey, y Daniel supo que había ganado su causa. Imagínense, ¿cuál era la causa de Daniel? La causa de Dios, la causa de un buen testimonio, la causa de que Dios nos dejó algo estipulado, algo ordenado y que había que cumplirlo para estar bien, para estar en armonía con el Señor. Todas las leyes, como les mencionaba ayer, las leyes de la naturaleza están en armonía con Dios. Desde la ley de la gravedad, porque si nosotros no tuviéramos esa ley de gravedad, o sea, aquella camioneta que va girando para allá, doblando hacia la izquierda, saliera por los aires. Nosotros saliéramos volando. Este universo estuviera en un caos, pero Dios todo lo ordenó y Dios es un orden de ley. A muchos no nos gustan las leyes, nos gusta caminar por la tangente. Me decía un familiar que tengo aquí en California, ese hombre tiene aproximadamente como unos 25 años de vivir aquí en Estados Unidos, aquí en California, él vive en Stockton vive él. Y le digo, ¿y por qué tú no has arreglado los papeles? Le digo, ¿por qué no? Ya tenés 22 años, Juan Carlos, y no has arreglado tu residencia acá. Él habla bien inglés y habla bien español, porque él como se vino muchacho, pues aprendió inglés. Él trabaja en muchas cosas, incluso yo lo acompañé en San Francisco y me dice, ¿por qué no? ¿Y por qué le digo, no arreglas tus papeles? A mí no me gusta que me controle nadie, me dice. A mí no me gustan las leyes, me dice. ¿Y tu licencia? A mí me agarraron varias veces los policías sin licencia. Yo les dije, yo no tengo licencia. O sea, que a vos te gusta caminar al margen de la ley. Pues sí,
¿Para qué? Me dice, mira, si vos ya sacas residencia o ciudadanía, aquí el gobierno te controla. Te pone, me dice, los 10 dedos de las manos, las huellas digitales y ya estás controlado. ¿Saben quién es tu mamá? ¿Saben quién es tu papá? ¿De dónde venís? Y todo. Y a mí no me gusta el control, me dice. Me quedo yo así. Pero bueno, me dice, yo aquí no tengo ninguna infracción de tránsito. Bueno, eso es lo bueno, pues no tenés ningún DUI y todo, le digo Juan Carlos, porque nosotros nos conocimos allá en Nicaragua, yo conocí a su mamá en paz descanse, doña Leonor. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que le gusta vivir al margen de la ley, no le gusta la ley, viven en el caos y todo, y así es Satanás, no quiso la ley del cielo, no quiso el orden y se vino para acá a hacer lo que quiere con este mundo. Y por eso es que nosotros estamos en un desorden acá también, porque no nos gusta. Cuando nos para un policía, ya no nos gusta que nos... Y le pregunta al policía a uno, ¿ya sabes por qué te paro? Pero no nos gusta. Decimos si nos gusta que nos llegue la ticket, no nos gusta que nos llegue un ticket. ¿Por qué? Porque ya nos toca el nervio que más nos duele, uno de los que más nos duele, que es la bolsa, ¿verdad? El dinero, la cartera. Porque sabe que nos vamos a sacar reales para ir a pagar esa multa, si no ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no nos gusta ir al margen. Pero ahí está el semáforo, ya sabes que si te lo tiras y alguien viene, crash, ¿verdad? Ahí está la muerte segura por violar una ley de tránsito. Entonces no nos gusta. Pero estos muchachos sí se sujetaron a la ley de Dios, cumplían los 10 mandamientos, me imagino que eran muchachos de buena conducta. Y Daniel supo, dice, que había ganado la causa de Dios. Al fin, dice, de la prueba de 10 días, el resultado era lo opuesto de lo que había temido el príncipe. Y si nosotros buscamos, ¿verdad? Daniel capítulo 1, vámonos a Daniel capítulo 1. Busquemos en Daniel capítulo 1, por favor. Aquí está el relato, lo vamos a leer rápido. Vamos a comenzar donde dice el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, les dice, y nos des legumbres a comer y agua para beber. ¿Qué les dio? Legumbres a comer y agua para beber. Solo danos eso, no te pedimos más. Solo danos eso. Llegaron y querían cambiarle no solamente su forma de alimentarse, sino también la filosofía y la forma de pensar. Pero Dios les dijo en su corazón, no, van a ustedes a hacer esto. Y me imagino que el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora dice, compara luego, sigue diciendo Daniel, nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según vea. Si nosotros, después de esos 10 días, ves que los rostros están pálidos, que estamos flaquitos, que estamos desnutridos, pues ya vos vas a saber qué hacer con nosotros. Pero danos esa oportunidad de esos 10 días y te vamos a demostrar lo que va a pasar. Entonces consintió, pues, dijo Melzar, ok, estamos de acuerdo. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos los 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Cada cuánto lo hacía esto? Lo hacía a diario, todos los días les llevaba, mira, aquí trae el rey. No, decía él. Todos los días le ponía la tentación. El segundo día, el tercer día, el cuarto día, les llevaba la comida, a ver si Melzar los hacía cambiar. A lo mejor les cambiaba el menú. Hombre, no les voy a llevar a estos muchachos, les voy a llevar una sopa de res, les voy a llevar alguna sopa de alguna cosa, de caldo de pollo, de alguna cosa, de pavo, o un cerdito a la barbacoa, aquellos verán que se miran como doraditos y con la boquita abierta y con una manzana en la boca. ¿Qué les parece? Y se la llevaba la tentación, ¿verdad? Bonito, yo lo he visto. En un teatro una vez yo miré eso, a mí me gusta mucho la orquesta sinfónica, las músicas de orquesta, y iba a ver programas de orquesta sinfónica en algún momento, música sacra o el Mesías o algo así. Y después, ¿verdad? Los italianos venían y comenzaban a hacer, ¿verdad? A poner las viandas y las grandes cosas. Ahí yo me quedaba, le decía yo a los familiares, mirá, le digo, todo lo que comen esta gente, bueno, le digo, ellos tienen esas costumbres. Y ponían esos chanchitos ahí, esos cerditos a la barbacoa, así, y la gente les corta unas lonjitas, ¿verdad? Y le hacen así, y lo sirven en su platito de forma educadita, ¿verdad? Y todos ahí comiendo, ¿verdad? Me imagino que así les cambiaba el menú, pero ¿qué pasaba? Ellos le decían, no, llévatela, danos legumbres, danos vegetales, danos agua, y eso es todo.
Entonces, ¿qué pasó después? El versículo 17 dice, de Daniel 1. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los 10 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros. No fueron hallados entre todos estos muchachos de esta universidad, que los querían meter a estudiar 3 años acá, ciencia, astronomía, cosmografía y un montón de ciencias que tenían ya los egipcios, perdón, los babilonios, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, se presentaron. Entonces, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Quiere decir de que estos muchachos dieron un gran testimonio. Nosotros miramos acá, ¿verdad? Cómo dice que pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne, o sea, rellenito, que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. En su apariencia personal, los jóvenes hebreos resultaron notablemente superiores a sus compañeros. Como resultado, se permitió a Daniel y a sus amigos que siguiesen su régimen sencillo durante todo el curso de su educación. ¿Cuánto duraba el curso? 3 años. ¿Cuánto dura aquí una universidad? Aproximadamente 4 o 5 años. Estos cuatro muchachos prácticamente sometidos a estudios de filosofía babilónica, la letra, el idioma, tuvieron que aprender el idioma babilónico, ¿verdad? Tuvieron que aprender las costumbres, la cultura, aprender la forma en que se hacían las cosas, la literatura, la religión y todo. Pero ellos dijeron, nosotros vamos a hacer la diferencia. Y llegaron a hacer la diferencia. Y vamos por acá, ¿verdad? Entonces leamos acá, dice Profetas y Reyes, los jóvenes hebreos estudiaron 3 años las letras y la lengua de los caldeos. Sí, lo refiere la hermana White, ¿verdad? No es invento mío. 3 años las letras y la lengua de los caldeos. Durante este tiempo se mantuvieron fieles, ¿a quién? Fieles a Dios, y confiaron constantemente en su poder. Confiaron constantemente en su poder. A sus hábitos de renunciamiento, oigan bien, renunciar es renunciar al yo, renunciar a mi apetito, a lo que a mí me gusta, renunciar al orgullo, renunciar al egoísmo. ¿Estuvo dispuesto Satanás a renunciar allá en el cielo? No estuvo dispuesto. ¿Qué más bien hizo? Una guerra de ideas. Se rebeló contra Dios porque no admitía las leyes. Dios estableció leyes. Allá para los ángeles tenían leyes y nosotros tenemos los 10 mandamientos, pero no querían andar bajo la ley, querían estar al margen de la ley, sin ley, y querían hacer lo que querían. Pero estos jóvenes se sometieron a los preceptos divinos. Entonces, dice, a sus hábitos de renunciamiento unían un propósito ferviente, diligencia y constancia. ¿Qué era? La fe. Ferviente significa la fe, se refiere a la fe. Ferviente significa estar en comunión con Dios. Ser ferviente significa arrodillarse cada mañana, arrodillarse al mediodía. Si yo estoy en mi trabajo, estoy laborando, estoy pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a atender bien a este paciente. Señor, así como yo estoy con esta máquina acá en este hotel, en este lugar, sé conmigo en este momento. No importa el trabajo que tú estés haciendo, no importa lo que tú estés estudiando. Cuando la presencia de Dios está en tu corazón y tú tienes un propósito ferviente de estar con fe, el Señor va a estar ahí contigo y va a cumplir sus promesas en tu vida. Te va a permitir que tus apetitos sean subyugados. Aquello que nos apetece, aquello que nos gusta, va a ser subyugado al propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, también tenían diligencia. ¿Qué significa diligencia? Es un sinónimo de perseverancia. Diligencia es aquello que se hace constantemente, aquello que te forja tu personalidad, aquel hábito que tú lo tienes todos los días, y ese hábito que tú tienes todos los días, esa costumbre que tú tienes todos los días se te vuelve un hábito, y ese hábito se te vuelve la personalidad que se forja aproximadamente, dice la conducción del niño, a los 7 años.
Y ese hábito de la personalidad forma tu carácter. ¿Y qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? El carácter. El carácter. No nos vamos a llevar los títulos que tengamos de doctor. Que yo trasplanté, que yo trasplanto corazón, que yo trasplanto hígado, que yo pongo riñones, que yo te hago una vejiga de los intestinos, que yo soy ingeniero, que yo hice ese building que está ahí. No, ningún título, que yo soy nada, ningún título de este mundo te vas a llevar, solamente tu carácter santo. Y este carácter viene por una constancia, y la constancia forma la personalidad del individuo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No era el orgullo, vean bien, no era el orgullo ni la ambición lo que los había llevado a la corte del rey junto a los que no conocían ni temían a Dios. Eran cautivos, eran presos de ellos, puestos en un país extraño por la sabiduría infinita. Dios permitió que estos muchachos fueran ahí, fueran luz, porque Dios, cuando te toma a ti, te pone en un lugar para que seas luz, para que seas remanente. Donde tú quieras que estés, brilla en el sitio donde estés. Hay un himno que se llama Brilla en el sitio donde estés. Dice acá, privados de la influencia del hogar. Cuando a ti te sacan, cuando un muchacho de 18 años ya se te va de tu casa. Aquí nosotros, los latinos, ¿verdad? De origen latino, cuando ya se llegan los 18 años en las muchachas o en los muchachos, no queremos que se vayan, no queremos, porque nosotros tenemos a los hijos y los queremos tener como la gallinita, ¿verdad? Los pollos, no queremos que los hijos se nos vayan. El gringo no, el americano dice, no, ya a los 18 años busquen cada quien cómo irse, busquen cómo trabajar, ahí está Amazon, ahí está tal cosa, y vayan a trabajar y ya busquen cómo hacer su vida. Ya las muchachas se van para las que van al college, las que van a la universidad se van. No, pero los latinos nos gusta tenernos acá, ¿verdad? Los hijos. E incluso allá en nuestros países, si es posible, si el papá tiene dinero, le hace hasta una casa porque quiere tener a la hija ahí cerca. Está casada con los hijos, pero la quiere tener ahí cerca, ¿verdad? Aquí la filosofía de la crianza de los hijos y del hogar es nuclear. Allá no, allá ustedes van a ver en aquellos países que ahí vive el tío, a la par vive la abuelita y todo, ¿verdad? Pero ellos salieron de ese lugar con la crianza que les habían dado. Los modelos de crianza son diferentes en los países. Y este modelo de crianza que tenían ellos, dice aquí, privados de la influencia del hogar y de sus relaciones sagradas, aún con la iglesia, aún con la religión que ellos habían estado practicando en el pueblo de Israel. Procuraron, dice, conducirse en forma que honrase a su pueblo. Honraron al pueblo de Israel y oprimido y glorificase al Dios cuyos siervos eran. Eso lo dice Profetas y Reyes. Eso significa que ellos no solamente estaban honrando su nación. Imagínense hay muchas personas que vienen para estos países y ¿qué es lo que vienen a hacer? Vienen a cometer delitos, vienen a delinquir, vienen a prostituirse. ¿Y qué dicen? Ve los cubanos, ve los nicaragüenses, ve los fulanitos. Y lo primero, así pasa en Costa Rica, tienen una xenofobia a veces hacia los nicaragüenses. Porque dicen, ve, dice, y los nicas que vienen aquí, porque han entrado casi como 500,000, como medio millón de nicaragüenses viven en Costa Rica. Ya no se diga aquí disgregados hasta por Europa. Ahora ya, de donde yo vengo, hay gente viviendo en España, en Europa, hay doctores que se fueron para Alemania, tuvieron que aprender, se han disgregado como el pueblo de Israel. Entonces la gente se va, migra, porque dice, unos irán y otros vendrán. Ustedes ven todo esto, Comparol, ha entrado un montón de gente, porque en los países donde hay problemas políticos, la gente tiende a migrar, ya no quieren regresar a sus países porque la situación socioeconómica es difícil, entonces andamos disgregados. Pero nosotros estamos en el deber, como nicaragüenses, como hondureños, porque no dejamos de ser hondureños, los que son de Honduras. Los mexicanos no vamos a dejar de ser mexicanos, que ya estemos viviendo aquí, aunque tengamos nacionalidad, allá están nuestras raíces, allá está nuestro ombligo. Entonces tenemos que dar testimonio donde nosotros vayamos, tenemos que dar testimonio donde nosotros vamos, que no digan, ¿verdad? Ese fulanito vino a dar mal testimonio acá y no parece, dice, y es doctor, dice, y mira lo que viene a hacer, vino a chocar acá, cometió un DUI, mira, y mató ahí, se atravesó, ya vino a dar problemas acá, eso vino a este país. No, estos muchachos no fueron a dar problemas, más bien fueron a hacer luz, a hacer ejemplo, a mantener el propósito divino. Y miren, siguen diciendo, por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estos muchachos, estos 4 jóvenes, honraron el nombre de Dios.
donde estaban. No llegaron a dar problemas, como muchos aquí que venimos a dar problemas. Venimos a un país extranjero a dar problemas. No todos, ¿verdad? Pero sí hay de todo un poco. Miren acá, el Señor dice, miró con aprobación la firmeza. El Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y sus bendiciones los acompañó. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Se cumplió para ellos la promesa, yo honraré a los que me honran. Dice 1 Samuel 2:30 y lo cita Patriarcas y Reyes, la hermana Guay en la página 355, verso 3. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se agarró de la mano fuerte de Dios en un país extranjero con costumbres diferentes, se manifestó en él el espíritu del poder profético, al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte. O sea que cuando nosotros llegamos a un país extranjero nos tenemos que avenir a las leyes que están en el país. Si aquí nos dicen, mira, aquí vas a pagar impuestos, aquí vas a pagar taxes, porque nosotros tenemos que honrar también la nación donde nosotros vamos. Tenemos que portarnos bien, tenemos que ser luz, tenemos que cumplir sus leyes de tránsito, sus leyes de impuestos, sus leyes de aseguranza, etcétera, la aseguranza de tu carro, de tu vehículo, porque esas son leyes impuestas por cada nación. Entonces nosotros nos vamos a venir también a eso, porque aquí Dios no está desaprobando que nosotros seamos personas indeseables, que lleguemos a dar problemas. Miren, y lo prueba la hermana Guay aquí. Dice, deberes que debía cumplir en la corte. Les habían asignado un trabajo, el trabajo debía estudiar, me imagino que los ponían a limpiar, me imagino que los ponían a trapear, a mapear, y hacían cosas que eran de utilidad. Dice, Dios les enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones, para nosotros futuras, ¿verdad? Para las generaciones futuras. Y gracias a ese comportamiento que tuvo Daniel, hoy nosotros sabemos dónde estamos y para dónde vamos. Y hoy tenemos las profecías de Daniel 7 y Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 13. Por eso nosotros no estamos perdidos hoy y sabemos a dónde vamos, porque el Señor iluminó a estos muchachos. Dice aquí que a través de las generaciones futuras, mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcan la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. ¿Cuánto? 2300 tardes y mañanas. Los adventistas del séptimo día, aquí viene algo bien duro para nosotros. Los adventistas del séptimo día transmiten verdades, porque ahora ya no estamos en el tiempo de Babilonia, ahora estamos en el 2024. Y hoy es 24 de agosto del 2024. Los adventistas del séptimo día transmiten verdades trascendentales. Hace más de 40 años, decía en ese entonces la hermana White, que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. Pero, ¿cómo seguimos en esa luz? ¿Cuántos hay que han rehusado poner sus vidas en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido, directamente proporcional, así como Dios nos ha iluminado, con esa luz debemos de actuar, en esa luz nosotros debemos de vivir. Entonces, ¿por qué? Nos hace la pregunta el Señor a través del apóstol Pablo, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y sigue diciendo en el mismo 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No decimos un amén por eso? Porque Dios nos considera como santos a nosotros. Y por eso nosotros casi no tenemos luz, porque si no cumplimos y no ponemos en práctica la luz que hemos recibido hasta el momento, y como adventistas no hemos podido ser luz para el mundo. Miren estos muchachos, cuando les llegó que la estatua la tenían que adorar, ellos se portaron valientes, ellos tuvieron el coraje de decir, no te vamos a adorar la estatua, preferimos la muerte. Y así ustedes pueden ver que Daniel entró al foso de los leones, cuando lo metieron al horno calentado 7 veces. Entonces todas esas pruebas las pasaron porque ellos se mantuvieron incólumes, se mantuvieron con una columna vertebral. Aquí esta columna que nos sostiene a nosotros, que nos pone para acá y nos hace rotación para todos lados. Tenía metido una varilla de acero
Ustedes saben, ¿verdad? Una varilla de acero metida de aquí para acá que no nos doblega. Y ellos no se inclinaron ante la estatua, porque me imagino que tenían una varilla de acero aquí metida desde la base del cráneo hasta el coxis, que no los doblegaba. ¿Y saben cómo era esa varilla de acero? Era la fe en un Dios vivo, la fe en un Dios vivo, que no los dejaba doblegarse ante la idolatría y ante las costumbres y todo lo que le querían meter en la educación los babilonios a ellos, y no los hicieron cambiar. Y por eso llegó Daniel anciano todavía, y cuando tuvo que enfrentarse a Belsasar y todo lo que ustedes conocen sobre Daniel, él se mantuvo firme. Y gracias a hoy, nosotros hoy tenemos luz, gracias a ellos hoy tenemos luz, gracias a Dios conocemos una profecía, la más larga de toda la Biblia, la más longeva que existe prácticamente, y la que nos da la luz, el norte, para el cual sabe su pueblo para dónde nosotros vamos. Dice que el deber nuestro es comprender y respetar los principios de la reforma pro salud en el asunto de la temperancia. Deberíamos dejar muy atrás a todos los demás, o los demás nos van dejando atrás. ¿Quiénes somos los que vamos atrás? ¿Nosotros vamos atrás o vamos adelante del resto? Deberíamos dejar muy atrás a todos los demás, ¿no? Pero nosotros ahí queremos seguir a veces arrastrando cosas, ver atrás, haciendo la colita. Y no, dice, sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado, las tenemos. Y hasta predicadores, hasta pastores, que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según su gusto y trabajan como mejor les parece o como mejor les da la regalada gana, como decimos nosotros. Hacemos lo que queremos. Y no sabemos de que estamos arrastrando juicio para nosotros. Ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Por eso en la infancia es importante que se inculquen todos estos principios, porque estos chavalos, estos muchachos, fueron instruidos en su niñez. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice en la conducción del niño, educar para ejercer dominio propio. Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación de vidas de los jóvenes y de los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. Daniel, Mesac y todos sus compañeros lo aprendieron en su niñez, porque instruye al niño en su carrera, en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia. Todos los que tuvieron que ir, estos hombres, y se refiere a todos los hombres que pasaron, tanto cuando estuvieron el pueblo de Israel esclavos en Egipto y cuando estuvieron en Babilonia. Un pueblo pagano eran ellos. Y todas las naciones con las cuales estaban relacionados contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la benevolencia de Dios, una ilustración del amor de Cristo. Eso es lo que contemplaron estos muchachos. En la educación, uno de los baluartes, uno de los textos, ¿verdad?, que a mí siempre me han gustado, no por gustarme, sino porque realmente se necesitan este tipo, que nosotros seamos así como menciona aquí la hermana Guay en el libro de la educación. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Se pudo haber desplomado el cielo con estos 4 muchachos allá. Y así no solamente la historia de ellos, porque vamos a ver en Hebreos el capítulo de la fe, todos los que dieron testimonio. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es uno de los llamados que el Señor nos hace. Es importante lo que pasaron todos estos hombres, no solo Daniel, Mesac, sino que siempre Dios ha tenido un remanente. Hermanos de esta iglesia, Dios siempre ha tenido hombres que han mantenido la verdad, que se han mantenido firmes, que no han doblado sus piernas, que no han doblado sus rodillas ante los baales, ante las viandas, ante los alimentos malsanos, ante cualquier situación de tentación
que nos va a agobiar y que nos va a hacer caer en pecado. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Dice, por el tiempo me faltaría, dice, contando. Me faltaría, dice. Contando, dice, de Gedeón, dice, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Veamos Hebreos, vamos a su Biblia ya para terminar, Hebreos capítulo 11. El versículo que tuvimos en la introducción de este tema. Dice el versículo 39, y todo esto, refiriéndose a todos estos hombres de fe, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínense, aún no recibieron lo prometido. Y dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Para quiénes? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa este versículo, hermano? Que Dios quiere que tengamos vida eterna, y en el propósito divino de que Dios se preocupó por la raza humana desde el inicio, desde la creación, nos ha llevado durante un trayecto de casi 6,000 años de existencia en este planeta. Dios ha querido que nosotros le honremos, que le seamos leales, que le seamos fieles, que sigamos sus principios, que sigamos las normas de salud, que seamos hijos prácticamente, y que aún todos estos hombres de fe que están narrados aquí en la historia bíblica, nosotros no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir de que también nosotros está pensando en usted aquí que está sentado, hermano, en todos los hermanos que hoy están congregados. Dios no los perfeccionó a ellos en la fe, pero porque también quiere perfeccionarlos a ustedes, quiere perfeccionarme a mí, quiere que nosotros llegamos a tal punto de una relación con Dios como la que llegaron todos estos hombres de fe, que no doblaron sus rodillas, que no adoraron dioses ajenos, que se mantuvieron firmes en los designios de Dios, en la fe, en las costumbres, en la educación, en lo que comemos, en lo que nos alimentamos cada uno, porque tiene que ver con nuestro progreso espiritual, tiene que ver con nuestro carácter. Estos muchachos no se lo ganaron así, como dicen, tirando una moneda al aire, al azar, a ver cuál caía. Oye, Sadrach, Mesach, a ver, ¿tú qué dices? La tiramos al aire, ¿comemos o no comemos lo del rey que nos está mandando? No. ¿Aceptamos o no aceptamos lo que nos quieren meter en 3 años? Esto es la filosofía pagana que tienen estos, ¿no? Estos muchachos fueron educados desde el principio y no era un azar ni tirar una carta así, ¿verdad? Al azar, a ver si yo gano algo. Juegos de azar, no era un juego de azar, estaban su vida eterna. Y gracias a que estos jóvenes y todos estos hombres en la historia de la Biblia tuvieron este comportamiento, es por lo cual hoy nosotros tenemos una fe y tenemos un mensaje que predicar actualmente. Y es nuestro deber y obligación practicar este mensaje, vivir este mensaje, ser luz en el mundo y también llevar la luz aquí a Las Vegas, llevar la luz a todos los estados de este país donde nosotros nos tenemos que desenvolver, a donde nosotros vayamos tenemos que ser luz. Y esa luz tiene que comenzar primeramente por practicar nosotros lo que decimos ser y lo que predicamos. Tenemos que vivirlo. Que el Señor les bendiga, que Dios ponga en nuestro corazón el deseo ferviente, la constancia, el conocimiento divino, siendo constante como era Daniel, para que podamos alcanzar misericordia y nosotros poder vivir con salud y poder tener un carácter semejante al de Cristo. Dios me les bendiga.